Muy bien. Y vamos a comenzar este segundo periodo con un poquito de álgebra. Vamos a recordar lo que son las ecuaciones cuadráticas que vamos a ocupar en la siguiente aplicación de la derivada. Y si ustedes recuerdan, las ecuaciones cuadráticas son de la forma ax cuadrada más bx más c igual a c. Se llaman ecuaciones cuadráticas o de segundo grado con una variable. A esto se le llama su forma general. Esta es la forma general de las ecuaciones. Dimos un poco corto semestre, ¿eh? Fórmula general. Perdón, ¿cuál fórmula? Forma, dije. Porque la fórmula pues, es otra cosa diferente. Esta es la forma general. La forma general de la ecuación de segundo grado con una variable o ecuaciones cuadráticas. Y la fórmula con lo que se resuelven la conocen desde la secundaria, que es la fórmula general de las ecuaciones de segundo grado con una variable. Y esa se le llama su fórmula general. Su fórmula general. ¿Vale? Resolver una ecuación de segundo grado con una variable, pues hay muchas maneras para hacerlo, porque de hecho las ecuaciones cuadráticas pues tienen diferentes formas. Pueden tener los tres términos, o pueden nada más tener dos. Cuando tienen dos términos nada más se les llama incompletas. Si tienen los tres términos, pues completas. Aquí es a lo que me refiero yo. Aquí una ecuación cuadrática se lo pueden presentar como x cuadrada más 16 y le falta el término lineal que es el bx igual a 0. O te lo pueden presentar como 3x cuadrada más 8x igual a 0. No tiene los tres términos porque le falta el término independiente, falta la c. O puede ser una ecuación cuadrática completa, x cuadrada más 6x más 8 igual a 0. ¿Verdad? A eso se refiere con las incompletas. Las incompletas pueden ser puras si les falta el término lineal. Si le falta el término en x lineal, se da una ecuación cuadrática pura. Es decir, si tiene el término cuadrático y tiene un término independiente. A eso se refiere con puras. O pueden ser mixtas. Se le llaman mixtas porque tienen un término cuadrático y un término lineal. Y si están completas, pues tienen los tres términos. Ax cuadrada más bx más c igual a 0. Y lo platicamos. A ver si se ve mejor la cámara ahora. ¿O cómo ven? Creo que se aprecian mejor los números. Sí, profe. ¿Sí, verdad? Y ya no se ve así como... Borroso. Ajá. Perfecto, perfecto. Esa es una buena noticia. Bien, entonces lo estamos repasando porque la siguiente aplicación de la derivada, vamos a analizar funciones cúbicas y al derivarla, pues me queda una función cuadrática. Y entonces hay que saber resolver ese tipo de ecuaciones. Y entonces nos regresamos un poco a primer semestre para recordar las ecuaciones cuadráticas. Todas las ecuaciones cuadráticas, si se grafican, son parábolas que abren hacia arriba o abren hacia abajo, dependiendo del coeficiente del término cuadrático. Es decir, toda ecuación cuadrática es una parábola.
Si el coeficiente de la x cuadrada es positivo, la parábola siempre va a ir hacia arriba. Cuando tú resuelves una ecuación cuadrática, lo que estás haciendo es encontrando el punto o los puntos donde esa parábola corta el eje de las x. Por eso una ecuación cuadrática puede tener dos soluciones. Puede tener una. O puede no tener ninguna. No todas las raíces, no todas las ecuaciones cuadráticas tienen solución en los números reales. Si la parábola no alcanza a cortar al eje de las x, quiere decir que esa ecuación no tiene solución, al menos en el campo de los números reales. Ya sabemos que el término en x cuadrada se le llama término cuadrático, al término en x a la primera potencia se le llama término lineal, y este es un término independiente. En la fórmula general, que es esta, se trabaja los coeficientes. El coeficiente de la x cuadrada es la a, el coeficiente de la x lineal es la b, y el término independiente es la c. A b cuadrada menos 4ac a b cuadrada menos 4ac se le llama discriminante. Se le llama discriminante. Y dependiendo de lo que me quede dentro de la raíz, voy a saber si tiene una solución, si tiene dos o no tiene ninguna. ¿Por qué? Porque si es el discriminante, es decir, si b cuadrada menos 4ac es, por ejemplo, menor que 0, me quedaría la raíz cuadrada de un número negativo. Por lo tanto, pues no tiene solución. No existen raíces. Porque la raíz cuadrada de un número negativo pues no existe. Así que si yo empiezo a resolver la ecuación cuadrática y dentro de la raíz me queda el negativo, hasta ahí se queda. Ahí tú vas a poder determinar que no existen raíces, que la parábola no alcanza a cortar al eje de las x. Por el contrario, si b cuadrada menos 4ac es igual a 0, que haciendo esta operación de quedar igual a 0, pues solo existe una raíz. De que la parábola toca el eje de las x y se regresa. Y solamente que me quede mayor que 0, es decir, que el discriminante sea mayor que 0, entonces sí existirán dos raíces. Existirán dos raíces. Muy bien. Vamos a ver si podemos verlo. En su pantalla, ¿están viendo el pizarrón o que se está iniciando el GeoGebra? Está iniciando, profe, pero no se ve. ¿No? Nomás dice que está inició la La pantalla aplicación. compartida. ¿Y ahorita? No, todavía no, a mí no. ¿Todavía no? Bueno, ahorita lo vamos a intentar. Muy bien, esa es como la parte teórica de las ecuaciones cuadráticas. Ahorita la vamos a resolver, pero esa es la parte teórica. En realidad, la fórmula general se utiliza, ese que es como el último recurso. Si puedes despejar a la x o puedes factorizar, te resuelves muy rápido.
Solo en determinados casos que las raíces son irracionales o que no pueden factorizar, se utiliza esta parte, la fórmula general, pero también la presentamos porque hay personas que se les olvida factorizar, y entonces un último recurso para resolver la ecuación sería la fórmula general. Muy bien. Las ecuaciones cuadráticas mixtas son las más sencillas perdón, las puras son las más sencillas de resolver. Vamos a suponer que yo tengo x cuadrada menos 16 igual a 0. Esa es una ecuación de segundo grado con una variable nada más. No voy a usar la fórmula general porque me tardo mucho. Lo que sí puedo hacer, como nada más existe un término en x, pues puedo despejarlo. X cuadrada es igual a 16, ese 16 que está restando lo paso sumando, saco raíz de este lado y raíz de este, y me queda que x es igual a más menos 4. Una raíz es 4 y la otra es menos. Tiene dos soluciones, la parábola corta de eje de las x, en x igual a 4 y en x igual a menos. Son muy simples las ecuaciones cuadráticas puras. 3x cuadrada menos 10 igual a 0. Despejamos la x cuadrada. 3x cuadrada es igual a 10. X cuadrada es igual a 10 tercios. Saco raíz de este lado y raíz de este, y me queda que x es igual a más menos la raíz de 10 tercios. Como ninguno tiene raíz cuadrada exacta, de lo dejo indicado. Si me hubiera quedado 16 tercios, pues le saco raíz cuadrada al 16 y al 3, ¿no? Pero como en ese caso ni el numerador ni el denominador tienen raíz cuadrada exacta, los dejamos así. X cuadrada menos 25 igual a 0. Despejamos. Sacamos raíz cuadrada. El semestre pasado hicimos algo similar. Cuando empezamos el repaso de álgebra, hicimos un repaso de ecuaciones cuadráticas. Algunos lo hicieron, algunos otros pues nada. Así para que se vea bien. Muy bien. Pero como todo cambia con un signo. X cuadrada más 25 igual a 0. Vamos a resolverlo. X cuadrada es igual a menos 25. Saco raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada acá. Y x cuadrada es igual a la raíz cuadrada de menos 25. ¿Cuál es la raíz cuadrada de menos 25? No tiene, profe. No tiene, muy bien. O sea, no existen las raíces cuadradas de números negativos, o mejor dicho, no existen las raíces de índice par de números negativos, porque tampoco existe para raíz cuarta, ni para raíz sexta, ni para raíz octava, aunque lo más común es que aparezcan raíces cuadradas. Por lo tanto, aquí no existen raíces. No existen raíces. Un poco más tarde voy a mandar una hoja ahí al grupo. Bueno, son dos, con ejercicios de ecuaciones cuadráticas que van a resolver y que va a ser
la primera parte del trabajo del segundo periodo para repasar muy bien las ecuaciones cuadráticas. Y si van a hacer examen de ingreso a la universidad, seguramente les van a preguntar. Les van a preguntar sobre resolver ecuaciones cuadráticas y sobre la naturaleza de sus raíces. Julio Barajas está. No, ¿verdad? Está Sánchez Aguilar. A ver si le mandé su calificación. Está Jesús Villada, también se la mandé. Está Hernández Medina. Julio César, que no le he mandado su calificación. No he usado su trabajo. Castillo Luis. Le mandé su trabajo. Castillo Luis. ¿Quién más? Padilla. Padilla González no le mandó su calificación porque no realizó su trabajo. Zamudio Montes tampoco le he mandado su trabajo. Orozco Nepita, y le mandé ya su calificación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Está sencilla, verdad? Sí, profe, está fácil. ¿Qué pasa con las mixtas? ¿Qué pasa con las mixtas que tienen x cuadrado y tienen x a la primera potencia? ¿Cómo lo vamos a resolver? Las ecuaciones cuadráticas mixtas, por ejemplo, no puedo hacer lo mismo porque si despejo la x cuadrada me queda la x lineal del otro lado. Entonces, de lo que hacemos aquí es algo que hicimos en las implícitas cuando despejábamos y'. Sacamos como factor común a la x. Le quitamos una x a 3x cuadrada. Le quitamos una x a menos 5x. Y lo igualamos a 0. Igualamos a 0 este factor. Igualamos a 0 este factor. En las ecuaciones cuadráticas mixtas, siempre una raíz es 0. Siempre. Y la otra se encuentra despejando esta pequeña ecuación lineal que me quedó aquí. Por lo tanto, esta ecuación tiene dos raíces. Una que es x igual a 0 y la otra x igual a 5 tercios. Siempre una raíz es 0. Aplica en las ecuaciones cuadráticas mixtas. En las puras, creo que no lo dije, pero en las puras, cuando tienen raíces, son iguales y de signo contrario. ¿Se fijaron? En las anteriores. Siempre en las puras, las raíces son iguales y de signo contrario cuando existen. Cuando no existen, pues no, ¿verdad? No hay nada. Ven, por ejemplo, 6x cuadrada más 3x igual.
Sacamos como factor común la x. 6x más 3 es igual a 0. X es igual a 0. Y 6x más 3 es igual a 0. Por lo tanto, una raíz es 0 y la otra es 6x igual a menos 3. X es igual a menos 3 sobre 6. X es igual a menos 1. Tendríamos dos raíces. Sería menos 1/3. Menos 1/3. ¿Alguna pregunta sobre las cuadráticas? Vamos a suponer, ¿hacia dónde vamos? Me van a dar a mí una función y me van a decir que analice esta función. Cuándo está creciendo, cuándo decrece, cuándo tiene un punto máximo, un punto mínimo. Y lo primero que tendría que hacer sería derivarla. C por 3, a ver, ¿qué es el 6? Pero era 6x cúbica. 6 por 2, 12. 4. 12x cuadrada más 3. 2, 3 por 2, 6. 2, 3x. Quedaría 6x cúbica sobre 3. 6, 2. Perdón. 2 por 3, 6x cuadrada. 3 medios por x cuadrada, 3x. Y me quedaría esto. Ya cuando lo derivé, me quedaría este. Lo primero que tengo que hacer es igualarla a 0 y encontrar estos valores. Ya teniendo esos valores, es mucho más sencillo. Y los alumnos se equivocan mucho al encontrar esos valores. Entonces, lo que va a pasar es que al derivar una función cúbica, nos va a quedar una función cuadrática. Y esa función cuadrática la convertimos a ecuación y la resolvemos. Entonces, hacia allá vamos, pues. Por eso es importante esto de las ecuaciones cuadráticas, tanto puras como mixtas. ¿Y qué pasa cuando me queda una ecuación cuadrática completa? Por ejemplo, que yo tenga x cuadrada más 6x más 8 igual a 0. Lo que los alumnos hacen normalmente es decir, a vale 1, b vale 6 y c vale 8. Y la fórmula general dice que es menos x más menos b cuadrada menos 4ac entre 2 veces a. Y empiezan, x es igual a menos 1. Perdón, menos 6. Menos 6 más menos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos 4 por a que vale 1 por c que vale 8
entre 2 por A que vale 1. Sustituyen los valores de A, B y C en la fórmula, hacen las operaciones y encuentran las raíces. Menos 6 más menos 36 menos 8 por 4, 32, entre 2 por 1, 2. X es igual a menos 6 más menos la raíz de 4 sobre 2. Quiere decir que X va a ser igual a menos 6 más menos 2 sobre 2. Y ahí encontramos las dos raíces. Ahí vamos a encontrar las dos raíces. Una que va a ser x1 es igual a menos 6 más 2 sobre 2, que sería menos 6 más 2 es menos 4 sobre 2, y esto es igual a menos 2. Menos 2. Se vea bien. Y la otra la voy a poner aquí para que se vea bien. Y la otra, x2 me quedaría menos 6 menos 2 entre 2, menos 8 entre 2, y esto es igual a menos. Y ahí tendríamos resuelta por fórmula general la ecuación cuadrática completa. ¿Vamos bien? ¿Sí se acuerdan de haber hecho eso, no? Desde la secundaria. Bueno, que ya ni se acuerdan de la secundaria, pues. No, como que sí recordamos algo, profe. Ya yendo con la práctica, sí. Sí, lo bueno es que te puedes evitar esto de la fórmula general. Y puse el ejemplo de la fórmula general por si alguno de repente decide que es más fácil por ahí, pues lo puede hacer. Hay alternativas. Yo no hubiera hecho eso. O sea, yo lo hubiera factorizado y hubiera terminado, pero si en menos de la tercera parte del tiempo que emplee en resolver esa parte. Ahorita les voy a decir cómo se factoriza. Dice, ahora sí el GeoGebra. Sí, profe, ahora sí. Aquí hablamos de la función cuadrática. La A es el término cuadrático, la B es el término lineal y la C es el término independiente. Si no hay término lineal, decíamos en las puras, que nada más exista el término cuadrático, por ejemplo, en este caso 3x cuadrada menos 6. Fíjense como siempre hay dos raíces que son iguales. Cuando existen, es decir, cuando el coeficiente de la x cuadrada es positivo. Cuando es negativo, hacia abajo. Y el término independiente, que es este, ¿cómo hace que? Aquí no hay raíces, miren. Cuando ya la parábola no corta el eje de las x, quiere decir que las raíces no existen. Y lo pueden ver aquí donde dice intersecciones con los ejes. Ahí te está diciendo que no existen. Porque cuando ya lo bajas, ya existen las raíces, miren. Nada más saben hacia arriba o hacia abajo, no hay más. Por el contrario, si no existe el término independiente, pero ve si existe, fíjense como una raíz siempre es cero. O sea, la parábola siempre pasa por el origen. A eso me refería ahorita. Igual, si el coeficiente del término cuadrático es negativo, pues saben hacia abajo, miren. Y entonces ya si mueves también el término independiente, pues vas viendo el comportamiento de la parábola.
Por ejemplo, ahorita tenemos nosotros tenemos x cuadrada más 6x más 8, más 6x más 8. Ahí está. Dice que una raíz es menos 2 y la otra es menos 4. Miren, aquí está. Lo que encontramos fue esta parte, nada más. Pero fue mucho trabajo, la verdad es que fue mucho trabajo. No, factorizar, hay muchas formas para factorizar. Cuando factorizas trinomios, como este caso, los más sencillos son cuando el coeficiente de la x cuadrada es un 1. Si el coeficiente de la x cuadrada es un 1, abro un par de paréntesis, pongo como término común la raíz cuadrada de x cuadrada y busco un par de números que multiplicados me den 8, pero que sumados me den 6. 4 más 2, 6, y 4 por 2, 8. Igualamos a 0 cada factor. Despejamos y encontramos las raíces. Mucho más rápido, pues. Tiene sus ventajas. Pero eso es únicamente cuando el coeficiente de la x cuadrada es un 1. Si fuera diferente de 1, pues ya. Y lo repasamos cuando vimos las desigualdades, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan. Cuando vimos las desigualdades cuadráticas, repasamos esta parte de factorización. Entonces, valía la pena que la recordaran porque se resuelve muy rápido la ecuación. La desventaja de este método es que no todas se pueden factorizar. Si yo tuviera x cuadrada más 6x más 1, factores del 1 que sumamos me den 6, pues ¿cuándo? Entonces ahí sí directamente me iría a la fórmula general. Pero mientras se pueda factorizar, podemos aprovechar. ¿Pueden resolver esa? Números que multiplicados me den 10, pero sumados 7. ¿Quiere que la resolvamos, profe? Sí, por favor. Ok, ya déjela. Hago pues. Listo, profe. ¿Cuánto quedó? 5 y 2. Abrimos dos paréntesis. X y X. Factores del 10, hay 10 por 1 y 5 por 2. Si yo pongo 10 por 1, jamás me va a dar 7. Si pongo 5 por 2, si están sumando me quedan 7 y están multiplicando me quedan
10. Por lo tanto, x más 5 es igual a 0 y x más 2 es igual a 0. X es igual a menos 5 y x es igual a menos 2. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Les voy a mandar en el transcurso de hoy su calificación de las personas que hacen falta y les voy a mandar una hoja con ecuaciones cuadráticas para que las vayan resolviendo. Me falta explicar un caso de factorización que es el que se tarda uno un poquito más y algún otro ejemplo de la fórmula general. Y nos vemos el próximo miércoles en la hora de clase, ¿sale? Sí, está bien, profe. Ya saben que toda la comunicación está ahí a través del grupo que tenemos en WhatsApp para cualquier duda o comentario. Sí, gracias, profe. Que tengan buen día, cuídense. Igualmente, profe. Gracias.